Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y entrevista en radios regionales. Soy María Belén Araya y hoy, en un día de conmemoración del Día de la Mujer, junto a Carlos vamos a estar hablando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Hola, ministra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ministra, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Ministra, comencemos. Esta es la segunda jornada de conmemoración del 8M que vive en su gestión en el ministerio. ¿Cuáles son las sensaciones en este día? ¿Cuánto se ha podido avanzar en este tiempo? Bueno, el primer 8 de marzo lo conmemoramos de Ley Integral contra la Violencia. Esta urgencia la anunciamos cuando aún no asumíamos formalmente en el gobierno, el 8 de marzo del 2022. Y por lo tanto, para nosotras es un motivo, digamos, de satisfacción haber logrado aprobarla después de 7 años en ambas cámaras. Lamentablemente, lo que hoy día iba a ser un día de celebración para un proyecto de ley transversal se transformó más bien en una preocupación porque nos enteramos de que en la previa del 8 de marzo republicanos y sectores de RN y de la UDI recurrieron en contra de la ley integral ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto, esto nos piensa que la promulgada porque sabemos que no contiene elemento alguno que vulnere la Constitución, sino que por el contrario, un montón de disposiciones muy valorables que de hecho fueron recomendadas por la Corte Suprema y que tienen que ver con mejorar la justicia para las mujeres, con mejorar las medidas cautelares, con incorporar a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos de la violencia de género, con mejorar la gestión del Estado respecto a los casos de violencia para que los servicios como el mío, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pregunten menos y hagan más juntando la información de la que disponen y por supuesto además estableciendo algunas medidas que eran muy demandadas, como por ejemplo el que el femicida no pueda heredar los bienes de su víctima, que es algo que ocurre lamentablemente. ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo se va a implementar? Ministra, ¿nos escucha? Bueno, el proyecto de ley consta de varios títulos. Uno de ellos muy importante es el que unifica los criterios que se han establecido en cada una de las leyes que hemos ido consiguiendo, ¿cierto? O sea, desde los años 90 en adelante Chile ha avanzado en ir teniendo primero ley de violencia intrafamiliar, después la ley de femicidios, después la ley Gabriela, que incorporó el femicidio en casos de pololeo. Antes estos no se consideraban como tales. Y por lo tanto aquí lo que estamos estableciendo en primero un marco en el que todas esas leyes dialoguen. ¿Por qué? Porque a veces cuando las leyes están muy parciales, muy parcializadas, muy encerradas en una norma, a veces se producen diferencias de interpretación y en esa diferencia de interpretación las mujeres suelen sufrir retrocesos respecto a sus procesos judiciales. Entonces, una patita es la del marco integral. Otra patita importante tiene que ver con las mejoras en la protección, el seguimiento de las medidas cautelares, la declaración de las medidas cautelares y la interacción entre los tribunales y las víctimas. ¿A qué me refiero? Normalmente nos pasa, afortunadamente no en todos los casos, pero ocurre que es la propia víctima la que nos debe avisar que no se está cumpliendo el alejamiento, que no se está cumpliendo la ronda, el llamado preferente para el plan cuadrante y otras. Y aquí lo que hicimos fue sacarle peso a la víctima y establecer más peso en las instituciones. Como en la ley se crea un mecanismo de supervisión de cautelares en que son los jefes locales de las instituciones que las llevan a cabo, como por ejemplo Carabineros o el Ministerio Público, los que deben ir a rendir cuentas al tribunal que la decretó, no la víctima. Y eso ha demostrado ser efectivo porque revisamos a nivel nacional cuáles eran los tribunales que tenían un mayor número de cumplimiento de las medidas cautelares y fueron dos que efectivamente tenían esto que se llama de supervisión de cautelares. Entonces, por ejemplo, en vez de ser la víctima la que reporta, que sea el comisario el que va a informar cómo se está ejecutando la ronda, cómo tiene distribuido el equipo, y con eso no solo le cargamos
víctima respecto de ser ella la encargada misma del cumplimiento de la cautelar, sino también vamos introduciendo en la rutina de las instituciones el control de estas mismas. En segundo lugar, a veces suele pasar que se introduce una denuncia en el Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia dice esto en verdad es para garantía o viceversa, pero que en la audiencia en la que deciden que se va para otro tribunal se decretan medidas cautelares. Lo que pasa es que entre una audiencia y otra pasan meses a veces. Claro. Y si se decretaron esas cautelares y no hay una audiencia en la que quedó en tierra de nadie, por decirlo así, entre un tribunal y otro, esas medidas no se van a renovar ni se van a vigilar. Ministra, lo que le comentaba es saber cómo la ley de integral... ¿Ahora sí me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿Cómo la ley integral se complementa con otras leyes, por ejemplo, con la de reparación de víctimas de femicidio? Bueno, tienen un vínculo directo porque la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y hoy día en el acto oficial nos acompañó Marcia Urdiles, la madre de Silvana Garrido, que fue una de las impulsoras de esa ley. Lo que establece son algunas garantías de protección y además una pensión de reparación para los niños y niñas víctimas del femicidio de sus madres. Y en ese sentido avanzamos en reconocer a los niños y niñas como víctimas de la violencia de género. Eso da un paso más allá en nuestra ley integral. ¿Por qué? Porque establecemos que cuando se ejerce violencia en un núcleo familiar en el que hay niños, entonces los niños también se ven afectados y por lo tanto también deben ser sujetos de protección. Es decir, lo que queremos dejar claro es que un agresor no es un buen padre. Y con esto queremos terminar con una situación que desprestigia mucho la confianza de las mujeres en el sistema, porque es muy difícil de explicar desde el sentido común e incluso desde la norma, el que un tribunal le diga a una mujer, usted está en grave riesgo, está en muy grave riesgo, yo le voy a poner una medida cautelar, pero al mismo tiempo usted debe una vez a la semana no estar en riesgo. Esta persona deja de ser peligrosa en ese rato y usted lo va a ver y le va a pasar a los niños. Entonces nos asaltan dos preguntas. ¿Es efectivamente así? ¿Deja de ser riesgoso en ese momento? Y en segundo lugar, ¿esta persona no afecta a los niños con lo riesgoso que es como para que le pongan cautelares? Nuestra opinión es que sí. Y en ese sentido lo que se plantea en la ley es que establecidas cautelares de protección, si hay riesgo, se suspenda la relación directa regular del agresor con los niños. ¿Por qué? Porque si no es un peligro para los niños y para la madre. Ministra, regresemos un poco al 8M y al rol de nosotros, los hombres, en una fecha como esta. Se entiende el contexto de Día de Conmemoración de la Mujer y Equidad de Género, pero también la pregunta busca trascender, ¿no? ¿Qué hacer en nuestras casas, en nuestros trabajos y, en definitiva, qué hacer durante todo el año, no solo durante este día? Bueno, hay como un proverbio feminista, en verdad es una cita que dice que los hombres no necesitan un espacio en el feminismo, sino tomar su espacio y hacerlo feminista. En la vida cotidiana hay muchas cosas que todos y todas podemos hacer y en eso se han centrado nuestras campañas de prevención, en explicar lo que yo puedo hacer si es que cacho que una amiga está sufriendo violencia, si es que me doy cuenta que mi amigo es controlador y revisa el teléfono, pide ubicación y más. Es decir, aprender a identificar las conductas violentas o las conductas de víctima y saber cómo acoger, acompañar, no juzgar. Esos son nuestros verbos rectores y en eso estamos buscando avanzar porque efectivamente podemos tener muy buenas normas, pero si no logramos ese cambio en la percepción y el cambio cultural, no van a avanzar todo lo que quisiéramos. Ministra, en ese sentido, hablemos un poco sobre la reforma para conciliar la vida personal, familiar y laboral. ¿Cómo ha avanzado eso? ¿En qué pie estamos? Bueno, esta ley fue aprobada transversalmente también, es algo que nos tiene muy contentos y fue un trabajo conjunto con el Ministerio del Trabajo. Y en ese sentido, desde ya este verano están disponibles las disposiciones en los tribunales laborales, en la inspección del trabajo y también la norma vigente como para poder solicitar alguna de las medidas que incluye esta ley de conciliación. Otro de los temas importantes, ministra, son los derechos sexuales y reproductivos. Acá tenemos temas, por ejemplo, como de agresión sexual, que están siendo atendidas en el sistema GES.
También lo que pasa con los precios de los anticonceptivos o con la ley de interrupción voluntaria. ¿Cómo vamos avanzando con estos temas? Bueno, en primer lugar, la inclusión de la violencia sexual aguda en las garantías explícitas de salud ha tenido una primera etapa, una marcha blanca bastante exitosa, si se puede decir de que estamos hablando de violencia sexual, así que un éxito no va a ser nunca. Pero sí lo que tenemos es que ya ha podido acoger a más de 2.000 personas, no solamente mujeres, en la red asistencial de todo el país, entregando no solo lo que ya existía, que es, digamos, una dosis de profilaxis para impedir infecciones de transmisión sexual y también pastilla el día después si la mujer así lo desea, sino que a esto añadimos un paquete de atenciones psicológicas que permite precisamente evitar la revictimización e iniciar un proceso de justicia si la víctima sí lo quiere. Esto ya está en implementación desde hace más de un año en todo el país. Como decía, ha tenido más de 2.000 accesos y lamentablemente 800 de ellos han sido niños y niñas. Y ahí paso a su siguiente pregunta. El establecer más garantías para las personas que sufren violencia sexual ha tenido una directa incidencia en el aumento de 1,8% de la causal de violación, sobre todo en niñas. Eso quiere decir que mientras más tenemos capacidad de atención, más vamos pesquisando cosas que antes no sabíamos. Somos Radios Regionales, conversamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género en el marco de un nuevo día de conmemoración de la mujer. Ministra, Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Si bien hay un porcentaje de mujeres que están dentro de este listado, en su mayoría son hombres, son padres los que están y que deben la pensión a sus hijos, hijas, y parece que la cantidad de personas y deudas sigue aumentando. ¿Cuál es el balance que se hace en este sentido por parte de su cartera? Bueno, como muchos procedimientos nuevos, cuando empezó a estar vigente el registro de deudores, costó un poco que se hiciera el nuevo trámite, que las personas lo conocieran. Sin embargo, rápidamente empezamos a adoptar un ritmo de más de 5.000 deudores al día. O sea, al mes, no al día, ya sería mucho, al mes ingresando al registro. Actualmente tenemos más de 180.000 deudores y deudoras, como tú bien señalabas. Hay un 3% aproximadamente que son mujeres y hay un 97% que son varones. Hay varios también que son deudores a más de un niño, ¿cierto? Y en ese sentido valoramos positivamente la implementación. Además, desde hace unos meses ya el Registro Social de Hogares, que es el instrumento mediante el cual los hogares chilenos reciben beneficios o postulan a ciertos programas del Estado, ya se cruzó, logramos cruzarlo con el Registro Nacional de Deudores, y eso quiere decir que hoy el Ministerio de Desarrollo Social, a través del RCH, sabe cuando en una casa, en un hogar, hay un niño o una niña que no está recibiendo la plata que fue establecida, y que no es poca plata, ¿eh? En el caso del registro de deudores estamos hablando de más de 77.000 millones de deuda, más de 77.000 millones de pesos. Por lo tanto, no es un número menor. ¿Y quién paga ese número? Son, por supuesto, en un 97% las madres. Otro efecto interesante es que desde que empezó a regir nuestra otra ley, la Ley de Pago Efectivo y de Pensiones de Alimentos, más conocida como la Ley Papito Corazón, pero yo no le digo así, desde que empezó a regir, se han aumentado los tiempos de tramitación y ya se han recaudado 162.000 millones de pesos desde las cuentas individuales de cotización de las AFP de los deudores. Esto significa en el último trimestre un aumento del 310%. O sea, 3 veces las pensiones de alimentos que se estaban pagando. Y además, desde que está vigente la ley de responsabilidad parental, también estamos teniendo un efecto positivo en el registro de deudores. ¿Por qué? Porque están pagando para poder salir del registro de deudores y ahora tienen un mecanismo, y eso ha generado que por ejemplo, 1 de cada 3 deudores estén saliendo del registro de deudores. ¿Y cómo se sale? Pues se sale pagando o llegando a acuerdo. Y eso quiere decir que las dos leyes en conjunto están potenciando la responsabilidad parental.
Ministra, usted nos dio el inicio de la siguiente pregunta. O sea, en este caso, ministra, recordarle a la gente, madres, también padres y a los entornos familiares, qué hacer para poner en el registro a una persona deudora o recibir ayuda u orientación. Bueno, en primer lugar, el requisito es tener una pensión de alimentos cuyo monto haya sido fijado por un tribunal. ¿Ya? Eso es muy importante. En segundo lugar, se debe hacer la solicitud de liquidación de la deuda y ya con ese papel de liquidación de la deuda se puede hacer la solicitud del ingreso al registro de deudores ante el Tribunal de Familia de Rigor. Si buscan más información pueden visitar la página del Ministerio de la Mujer, que tiene... Hemos ido aumentando las preguntas frecuentes, porque al principio eran como 10, ahora llevamos como 42. Pero que van explicando las preguntas que hay sobre el trámite. También pueden acercarse a la Corporación de Asistencia Judicial y, por supuesto, al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Estamos constantemente haciendo charlas para difundir los mecanismos nuevos, tanto el registro como el pago efectivo. Ministra, para ir cerrando, ¿qué se viene en este segundo periodo en materia legislativa, en disposiciones del gobierno en relación a la mujer? Bueno, tal como señalaba hace unos días en una entrevista, por fin pudimos sacar la ley integral, eso sí fue antes. Nos queda pendiente una gran reforma que creemos que va a ser muy significativa para la autonomía de las mujeres en Chile, que por supuesto es la ley de sociedad conyugal. Ustedes creen que la ley integral se demoró mucho porque fueron 7 años, pero la ley de sociedad conyugal lleva 14 en el Congreso. Y ahí lo que estamos buscando es un acuerdo para poder tener vidas en las que no haya que pedirle permiso al marido para actos básicos. Ese es nuestro próximo proyecto. Por supuesto, en este semestre vamos a presentar, junto a la ministra Javiera Toro de Desarrollo Social, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados Chile Cuida, y vamos a seguir fortaleciendo este año nuestro fondo para la igualdad. De hecho, varios de ellos van a estar asignados a las zonas de Quilpué, Viña del Mar y también Villa Alemana. ¿Para qué? Para apoyar a las mujeres de la zona. Ministra, por último, el día de mañana, ¿qué espera que la gente pueda decir de esta administración, de este gobierno feminista? ¿Se lograron cosas? ¿Se intentó? Yo creo que hemos cumplido parcialmente una de las metas más importantes, que era recuperar la economía de las mujeres. Recuperar el empleo femenino todavía queda, pero se está acercando a periodos similares a la pandemia y por lo tanto ahora tenemos el desafío de no quedarnos contentos con los números que había antes de la pandemia. Ahora tenemos que seguir avanzando. Otra cosa que se ha notado mucho es el trabajo con todos y cada uno de los ministerios para poder impulsar o medidas que beneficien a las mujeres directamente, otras que les den empleo y más, para poder así fomentar su autonomía. Y otra cuestión que no es legislativa, pero la anunció el presidente hoy, que es que vamos a finalizar este año con un centro de atención para casos complejos en cada una de las regiones del país. Lo que es muy importante, porque cuando asumimos solamente existían en Santiago, en Valparaíso y en Biobío, y por lo tanto ahora al avanzar hacia más presencia, ciertamente estamos dando más cobertura, estamos acompañando a más mujeres y sobre todo previniendo hechos más graves. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado a esta jornada. Gracias, ministra, un gustazo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chau, chau. Era la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en conversación con Radio Regionales en este Día Internacional de la Mujer. Con Carlos Maturana estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado hoy. Que tengan un muy buen día. Gracias por su compañía y que tengan un gran fin de semana.